Hola, si sales a la calle a dibujar y te encuentras algo tan complicado como esto, que es el Estadio Bernabéu en obras, lo primero no te asustes porque seguro que hay una forma de dibujarlo. Entonces me he sentado aquí en la terraza del Burger King. Como veis, me he pedido un café y un vaso de agua, que me vendrá bien para los pinceles y eso. Y me voy a sentar en esta mesa a dibujar. Como es una mesa alta, no voy a poder grabar bien con el teléfono en la mano izquierda, así que lo que he hecho es coger la bandeja, me la he puesto en las rodillas y voy a dibujar un poquito más abajo. Voy a dibujar no en la mesa, sino a nivel de mis rodillas, con lo que esto me facilitará el hacer el dibujo. Entonces empiezo como siempre por la línea del horizonte, que estaría ahí arriba, y voy a marcar también una línea de suelo. Aquí os hago una figura de una persona para que veáis un poquito la diferencia entre la línea del horizonte y la del suelo. Y voy a empezar haciendo la silueta del estadio lo más simple posible. Ahora se trata de sacar no los detalles, sino simplemente la forma general del estadio. Lo estoy viendo muy de cerca y lo estoy viendo un poco desde la esquina, entonces tiene esta forma redondeada por arriba, porque el estadio Bernabéu, si lo conocéis, es bastante redondeado, no tiene esquinas. Y en los lados pues pongo las paredes laterales un poco inclinadas, y ahora voy a marcar grandes zonas del estadio. Está en obras ahora mismo y están haciéndole un recubrimiento metálico de estas barras metálicas que veis aquí a la izquierda. Entonces voy a marcar grandes zonas del recubrimiento este metálico para intentar simplificarlo en lo posible toda la estructura esta tan complicada que veis aquí, de vigas y de todo que está un poco al aire y en obras. Una vez que tengo esto, voy a ir haciendo, por ejemplo, esta grúa grande que hay en primer plano. Es una grúa que está muy cerca y que se cortará por arriba, pero por lo menos pues que se vea aquí en primer plano. Y luego en la esquina voy a poner otra grúa que hay ya en el Paseo de la Castellana, más a la izquierda, y que va por encima de la otra y me llena un poquito esta esquina. De momento hago un dibujo muy básico de la grúa y luego ya a rotulador le meteré un poquito de detalle. Luego ya voy continuando por toda la parte de arriba, y en esta parte derecha, como veis en la foto, el recubrimiento metálico no está todavía colocado del todo, así que será de una forma distinta. Pero de momento lo que sí voy a poner es esta torre cilíndrica que hay aquí a mi derecha, que es la torre por donde sube la gente a los distintos pisos del estadio. Y luego ya por arriba voy a ir poniendo la estructura metálica de las vigas, estas grandes verticales que hay, que son las que van a servir un poco de base para luego encima poner todo este recubrimiento metálico, que será igual que el que hay ahora mismo a la izquierda. Si seguís mi canal desde hace algún tiempo, os acordaréis que he hecho otros vídeos del Estadio Bernabéu según iban avanzando las obras, y podéis verlo arriba en este link que os dejo. Y aunque es desde otra posición, desde la Castellana, veis un poquito también cómo va evolucionando la obra, y veis también otra forma de enfocar el dibujo del estadio desde otro punto de vista. Aquí en primer plano voy a poner una grúa que hay de estas de brazo extensible, que arriba tiene una cabina con dos operarios que están trabajando ahí, y es un elemento que me da un poquito de variedad con respecto a toda la estructura del estadio, que es un poco monótona, y le añadirá luego un poquito de color. Voy a empezar a dibujar también
toda la parte de abajo, la acera que ya la había dibujado, y ahora también los coches en silueta. Simplemente de momento la parte de arriba de los coches. Veis que los coches están aquí un poquito parados porque hay un atasco, entonces eso me facilita bastante, y están casi todos de perfil. Y también voy a ir empezando a situar alguna gente de la que pasa. Son gente que está pequeña, de un tamaño pequeño, y no va a tener mucho detalle, pero por lo menos ir marcando su posición para luego, cuando pase a rotulador, hacerlo un poquito más detallado. Los coches también los voy a simplificar mucho, simplemente el perfil con esa forma que tiene redondeada por arriba, y luego las ruedas y algunas las ventanas y algo más. Luego ya pues voy marcando los detalles imprescindibles que vea en la fachada, de forma que me quede lo más simplificada posible. Y aquí, una vez que ya he hecho todo el estadio, lo que voy a marcar es un par de árboles. Hay 2 o 3 árboles ahí en esa zona, pero voy a marcar de momento 2 nada más, que me tapen un poquito toda la estructura del estadio, que no quiero que sea muy monótona y que predomine mucho en el dibujo. Y también lo que consigo de esta forma es dar un poquito de profundidad al dibujo, metiendo elementos que haya en primer plano, y al hacerlos un poquito en disminución de tamaño por la izquierda, también consigo un poquito de perspectiva por ahí. Acabo algunos detalles de estos elementos de aquí. Y ya con esto acabo el dibujo a lápiz y lo voy pasando a rotulador con un 0,1, así finito. Voy a empezar por los elementos que estén más cercanos. Como siempre os digo, al pasar al rotulador es importante empezar por los elementos que están más cercanos, puesto que estos van a tapar a otros que haya detrás, en segundo plano. Todo este árbol que estoy haciendo aquí me va a tapar toda esa parte del estadio, entonces esa parte del estadio pues no la voy a rotular de momento, voy a rotularla más tarde, porque el árbol me va a ocultar toda esa parte. En el árbol hago algunas ramitas, algunos trozos que se transparenten por ahí, y con eso más o menos dejo el dibujo del árbol acabado a rotulador. Ahora hago este segundo árbol, que como veis es un poquito más pequeñito, aparte de porque sea de distinto tamaño, porque al estar más a la izquierda está un poco más lejos, y entonces por efecto de la perspectiva se ve más pequeño. Lo he exagerado un poquito para exagerar un poco la perspectiva y darle un poco más de profundidad al dibujo. Y ahora la gente, como veis, pues simplemente voy haciendo el contorno, la silueta de alrededor. Intento hacer la gente un poquito variada, que aunque sean siluetas muy básicas, pues que uno tenga una postura, otro tenga otro, una lleve una maleta arrastrando, otro lleve una bolsa, otro puede llevar un abrigo, un sombrero, una mochila. Simplemente dentro de lo básico que es cada figura, pues darle un poquito de diferenciación. Y los coches ya los voy detallando un poquito. Como veis, simplemente les pongo las ruedas y los cristales, tanto el lateral como el frontal, y con eso ya voy definiendo un poquito la forma de los coches. Veis que van cambiando un poquito de postura en relación de izquierda a derecha. A la derecha, en el centro del dibujo, ya son muy de perfil, aunque a la izquierda, como veis, tienen un poquito de perspectiva, están un poquito girados. Marco también la calle esta que hay en medio, que me da un poco también de profundidad y de perspectiva al dibujo. Y aquí hago esta furgoneta para que no sean todo coches, sino que haya un poquito de variedad. Y aquí al fondo, ya en segundo plano, voy marcando una valla que hay. Es una valla que está hecha como con trozos cubiertos de tela, pero bueno, lo marco como si fuera una valla, que ya eso me da idea de que hay ahí una valla de separación que limita la obra.
Y ahora, después de haber dibujado los árboles, pues voy a hacer toda esta zona de las láminas metálicas de recubrimiento que ya hay colocadas. Le hago el lateral así como un poco dentado, como así con mucho ángulo, para que se vea que son láminas, que no es una pared uniforme metálica puesto ahí, sino que está compuesta de distintas láminas que luego ya definiré un poquito más con el rotulador. Y antes de acabar esta pared de láminas que he empezado, voy a hacer la grúa, puesto que la grúa está por delante de eso, está un poquito más afuera. A la grúa le marco simplemente estos detallitos como de las barras que tiene la grúa. No hace falta que sea muy exacto, muy igual que en la realidad, pero sí que sea un poco que siga un poquito el ritmo de las varillas estas que tiene, para darle un poco la textura a toda la grúa y que parezca una grúa realmente, porque si no podría ser un poste cualquiera que hay ahí. Y ya una vez que he hecho la grúa, pues acabo la forma de esta zona de placas y le marco un poquito la diferencia, porque ahí tiene como una diferente inclinación de un lado al otro. Y en el lateral pues se ve un poquito el soporte, la viga esta que soporta toda la estructura. Ahora empiezo ya por la parte de arriba, y en la parte de arriba, que es bastante complicada, con muchas vigas y eso, pues lo voy a hacer de momento como una cuadrícula, como si fuera 2 pisos con vigas verticales y horizontales, y más tarde lo complicaré un poquito poniéndole alguna viga inclinada que aparezca por detrás, pero de momento me vale así para definirlo. Y luego ya al fondo, que estaría detrás del estadio prácticamente, voy detallando un poquito esta grúa, que es una grúa un poquito diferente de las otras, con un brazo muy largo, y será de color amarillo. Y esta grúa ya la detallo un poquito menos que la primera que he hecho, simplemente hago una línea así en zigzag y eso ya me da la impresión de que sea una grúa. Continúo la estructura por aquí, y ahora aquí ya en el hueco este que hay entre la izquierda y la derecha, en la parte central, se ve un poquito, se transparenta, digamos, toda la estructura anterior del estadio. Son estas vigas grandes que hay, estas columnas grandes verticales, que sobre las que están ahora poniendo la estructura para hacer todo el recubrimiento. Luego sigo ya con las personas de la derecha, para no olvidarme de seguir siempre por la parte que está más cerca a mí, y luego ya seguir por la parte que está un poquito más lejos. Hago lo mismo que he hecho en la izquierda, que es la silueta de la persona, que más o menos se reconozca, no, ni siquiera se le ven las caras ni nada, luego ya irá con un color oscuro correspondiente. Y detrás de esta gente pues voy poniendo un poquito de los detalles de los coches. Estos de aquí, como os he dicho antes, son más de perfil, pero ya el siguiente se le ve un poquito la parte trasera del coche, entonces la rueda irían aquí y la otra rueda se ve ahí. Y esta rueda de aquí, y esta es la parte trasera y esta es la lateral. Continúo la valla por detrás de los coches y la voy marcando un poquito con su textura para que se diferencie bien. Aquí, como veis, el truco es casi siempre simplificar lo más posible, dejar la parte hecho como 3 planos, el plano de la gente, el plano de los coches y el plano de la valla. Son 3 distancias distintas y tienen que estar muy bien definidas una de otra. Ahora empiezo ya con la grúa esta que hay aquí en diagonal del brazo extensible, la que tiene arriba una cabina con 2 operarios. Y detrás de esto está la columna esta cilíndrica de la subida al estadio, y ya en tercer plano estarían las vigas sobre las que va a ir el recubrimiento metálico.
Voy haciendo básicamente la estructura metálica y luego ya cuando acabo esto pues hago la grúa esta que está en el fondo, que prácticamente solo se ve una parte del brazo porque es una grúa que está muy a la derecha y asoma por ahí en la esquina. Y ya finalmente pues acabo todo lo que es la silueta derecha del estadio, que ahí sí que hay parte metálica de esta nueva que está colocada ya, y acabo así un poco el dibujo a rotulador. Ahora voy a empezar a darle color. Como veis es un color uniforme así grisáceo, lo que tiene un poquito más de color quizás son los coches y la gente. Entonces voy a empezar haciendo un tono de gris un poquito amarillento, que es el que voy a dar a toda la zona del estadio antiguo, que asoma ahí en el centro, por en medio de la estructura nueva. Entonces voy a ir dando de momento toda esta primera capa muy suave a la zona que se ve del estadio antiguo, que es esta parte de abajo, y la parte central, vertical, y toda la zona esta que está más o menos por aquí, en esta zona. Y entonces ahora el truco es ir cambiando más o menos la tonalidad del gris para que dentro de que esté más o menos en la misma gama de colores sea un poquito distinto y se puedan diferenciar unas partes de otras. Aparte de por el rotulador, por la forma que le hayamos dado, pues también por el tono de gris un poquito diferente. Veis que reservo toda la columna esta cilíndrica grande que hay a mi derecha porque es una zona que está un poquito más cerca de mí, es un poquito diferente del resto de la estructura del estadio, y lo que voy a hacer ahora es darle un color diferente a toda esta zona, un poquito más oscuro, para que esto acentúe un poquito la diferencia entre el color que he dado de fondo y este elemento que está un poquito más delante. Al hacerlo en un color más oscuro, lo que consigo es que destaque un poquito del fondo, y es una forma también que me ayuda a simplificar las estructuras, porque ahora mismo, como veis, tengo claramente dos estructuras, una que es el fondo del estadio y otra que es esta columna, que se nota perfectamente que destaca una sobre la otra. Reservo la grúa para hacerla más adelante en color, y ahora con un gris un poco más azulado pues voy haciendo toda la estructura metálica esta. Es una estructura que ya de por sí, al ser brillante y metálica, es bastante azulada, y de esta forma también lo que consigo es diferenciarla claramente de lo que es la estructura antigua del estadio que está por debajo. Reservo un poquito el árbol, menos la parte que se transparenta, como unos agujeros que tiene por ahí la copa del árbol. Y todo esto lo hago como una primera capa que luego oscureceré un poquito para darle las sombras y eso. Aprovecho el color para dar también esta zona de la derecha, que como habíamos dicho antes, pues es también estructura metálica de esta. Y aprovecho también el color para ir dando también estas vigas grandes que hay, verticales y horizontales, y así las diferencio un poquito también del fondo que he dado al principio de todo el estadio. Ahora dejo ya este pincel y voy a coger uno un poco más fino, del número 2, y voy a oscurecer un poquito el color original que di al estadio antiguo, para ir haciendo un poquito de sombras y darle un poco de volumen a toda esta parte de aquí. Es una parte que
tiene una columna, como veis a la izquierda, un poquito más brillante, y luego tiene el lateral de la columna aquí en el centro. Entonces pues quiero darle un poquito de profundidad a esa parte, y como ya es un trozo un poquito pequeño, pues he cogido un pincel más pequeño. Es simplemente ir dándole en las zonas que estén más profundas, más al fondo, para dar esa sensación de profundidad y de tres dimensiones un poco que tiene toda esa estructura, que si no quedaría muy plana. También le hago un poquito más oscuro toda esta parte, de forma que así con el color pues destaca y se ve un poquito más la estructura de vigas que hay por ahí. También con otro color un poquito más oscuro que el original que he dado, pues voy a ir dando toda la zona de sombra que hay entre los pisos de la columna cilíndrica esta, de forma que se vea un poquito mejor la estructura, que son como unas pasarelas que van subiendo en forma de escalera de caracol hacia los pisos superiores del estadio. Entonces esto tiene que ser un color bastante diferente, bastante más oscuro, para que se note bien la diferencia y quede claro la parte que está más en sombra y la parte que está más en luz. Retomo ahora el pincel grande y voy a ir haciendo un color azulado oscuro, con bastante negro, para dar toda la zona del asfalto que hay tanto en la calle esta central como por debajo de los coches. Es una zona de la calzada donde están los coches, y es importante que sea bastante oscura para que se diferencie bien del resto de tonos grises que hay en el dibujo. Ahora voy a ir creando algún tono de verde. Ya que está seca la zona que he dado al principio del estadio, pues voy a ir dando el color verde de los árboles. Quiero que sea un verde un poquito brillante, pero que no sea muy llamativo, porque son unos árboles que tienen un tono así un poco grisáceo, no son muy vivos, ni está dando mucho el sol ahí. Entonces le hago un verde un poquito pálido. Le doy esta primera capa en este color, y luego ya en la parte de abajo pues iré oscureciéndolo un poquito, ya que, como sabéis, los árboles tienen luz que le da por arriba, y entonces son un poquito más luminosos en la parte superior que en la parte inferior, que ya está un poquito más en sombra. Toda esta parte de abajo la doy con un verde de perileno, que es un verde ya muy oscuro de por sí, y me ayuda a dar un poquito de volumen al árbol. Ahora, como veis, ya he subido el cuaderno a la mesa, no lo tengo sobre las rodillas porque estoy haciendo detalles un poquito más pequeños, más cercanos, y entonces puedo tener la cámara un poquito más cerca del papel. Aquí en los laterales he dado un edificio que había al fondo, y ahora con un color de gris un poquito diferente, un poquito más oscuro que el fondo, pues voy a dar toda la valla. Realmente el color real que tenga la valla no es algo muy importante, pero sí que es importante que se diferencie bien del resto de los elementos. Puesto que hay pocos elementos, voy a intentar diferenciarlos bien, las grandes masas, con los colores, para que se note que no está todo en el mismo plano, sino que hay cosas que están más cerca, otras más lejos, etc. Aquí en este fondo de aquí también le voy haciendo su estructura con columnas y eso, mediante el uso de colores grises un poquito más oscuros. Y ahora voy a dar un poco el cielo con una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto, con bastante agua, para que quede bien
uniforme. Es un cielo azul uniforme, no tiene mucha complicación, pero sí que importa que quede lo más uniformemente posible, que no queden trazos de pinceladas así muy marcados que se noten. Simplemente ir rellenando un poquito con este color toda la parte exterior de la silueta del estadio, y este color también lo podemos dar en medio de esta estructura que hemos hecho arriba, y de esa forma se ve que es una estructura transparente, que no está rellena, que no es opaca, que son vigas a través de las cuales se ve el cielo, y eso se consigue fácilmente dándole un color diferente, dándole el mismo color del cielo, pues se ve ya claramente que esa parte no está rellena, no hay nada ahí dentro, sino que son simplemente vigas que se transparentan a través de las cuales se ve el cielo. También utilizo este azul para siluetear un poquito la grúa y darle ya el tono hasta abajo. Ahora que ya tengo dado más o menos todo el fondo, pues voy a ir haciendo detalles ya más pequeños de color, en este caso la grúa. Esta grúa realmente no era de este color, era de un color así como azulado, creo recordar, porque ya no está, ya la han quitado, la han puesto en otro lado. Pero me interesa que sea un color vivo y que llame la atención para que destaque un poquito sobre el fondo del estadio, que es muy gris, y de esta forma pues darle un poco de profundidad, porque al ser un color muy vivo destaca más que los del fondo, que son más pálidos. También doy otros tonos de color brillante pequeñitos, como la grúa esta que hay a la derecha. De esta forma se ve más claramente que es una grúa. Realmente la grúa original es blanca, pero blanco sobre azul no destaca mucho, entonces prefiero ponerla de este color, que es un color que podría ser un color de grúa, y me viene bien para que se vea claramente la forma de la grúa, ya que es una forma muy pequeñita con respecto al estadio, pues la destaco poniéndola de este color. Doy otros detalles como los cascos de los obreros. Y ahora voy a crear otro color para los troncos de los árboles. Es un marrón muy oscuro, que lo doy con el pincel finito, puesto que son ya superficies muy pequeñas. Al dar el color también puedo modificar un poquito la forma del árbol según me interese, y luego doy también el color de las ramas que se transparentan a través de la copa del árbol, que se ven huecos a través del follaje, y son ramas de este color que destacan bastante bien ahí. Ahora ya voy a empezar con la gente. Voy a hacer la gente en oscuro, pero antes le voy a dar un tono de color a algunas ropas de la gente. O sea, no me voy a meter en detalles de las caras y diferenciar pantalones de chaqueta ni nada, sino simplemente hacer una más oscura para la gente, pero dándole algún toquecito de color primero para que no quede excesivamente oscura, porque realmente no es gente que esté en la sombra ni nada. Entonces sí es bueno que se le vea un poquito de color, aunque el resultado final de la figura, como veréis luego, pues va a quedar oscura para que se diferencie un poquito de todo el plano de los coches. Si os fijáis, la ropa de la gente que va por la calle normalmente, sobre todo ya en invierno, es un poquito más oscura, no suele haber colores muy vivos. Generalmente los abrigos y esos son de colores oscuros, azul oscuro, marrón, verde oscuro, etc. Entonces, a menos que sea gente que esté muy en primer plano, siempre es mejor poner a la gente así un poquito oscura, aunque tenga una notita de color, como veis ahí, pero el resto de la figura hacerlo más o menos en sombra,
y siempre queda más realista en colores oscuros que en colores claros o muy brillantes. Aprovecho el gris para hacer también los tapacubos de los coches. Y ahora en este color amarillo que tenía le he echado un poco de agua y voy a dar una nota de color aquí en la furgoneta esta. Va a ser una furgoneta de correos de estas amarillas que va a destacar bastante y le va a dar un poquito de alegría a la parte de abajo, puesto que la parte de arriba, como veis, es muy gris en general, pues por lo menos darle un poquito de color a la parte inferior. Y ahora con un rotulador azul, una vez que ha secado ya el amarillo que he dado a la furgoneta, pues le hago más o menos un logo de correos. Esto con pincel sería muy difícil darlo, entonces es mejor darlo con rotulador, que queda más intenso y más definido. Y con estos últimos detalles al rotulador ya quedaría prácticamente acabado el dibujo. Como veis, es un dibujo que se parece al original, se reconoce la zona y eso, pero está muy simplificado y he evitado toda esa estructura metálica, haciéndolo lo más simple posible. La idea entonces es que no os asustéis cuando hay un dibujo muy complicado, sino que intentéis simplificarlo lo más posible. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.